Propuesta política. Solidaridad. Lucha y resistencia. Cultura y arte. Estimado público televidente, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos en su programa Sihuantinamit, la voz de los pueblos. En este año 2014 tengo el gusto de volverles a presentar el programa. Hoy también quiero compartirles sobre el significado del Nahual del día que nos marca el calendario maya. Y hoy pues el calendario maya nos marca el Cajipsi, y el significado del Cajipsi pues es el secretario, que es el guardián, que es la justicia, que es la autoridad, tanto también material como espiritual, es la ley. También es un día muy propicio para pedir por los problemas legales. Bien, quiero compartirles también que el día de hoy nuestro programa se enfocará sobre las elecciones recientes en Nevaj el Quiché. Y es que se encuentran con nosotros acá en el set principal nuestros invitados especiales que nos acompañan, el alcalde, las autoridades indígenas de Nevaj. Y es que tengo el gusto de presentarles al señor Miguel de León Seto. Bienvenido, don Miguel. Él es secretario ejecutivo de las autoridades ancestrales del pueblo Ixil y es miembro de la alcaldía indígena de Nevaj. Bienvenido, don Miguel. También tengo el gusto de presentar a Pedro Raimundo Cedillo. Él es catedrático de la Universidad Ixil. Y bienvenido también con nosotros a doña María Sajik Sajik. Ella es alcaldesa indígena de Nevaj. Bienvenidos. En este programa pues vamos a estar hablando sobre el conflicto que por la alcaldía de Nevaj, ¿verdad?, que se da cuando el candidato Virgilio Bernal, que era el candidato del Partido Patriota, indica de que no apareció en las boletas electorales del año 2011. El ganador en esa ocasión pues fue don Pedro Raimundo Cobo por la coalición Unegana. Después de impugnado legalmente, Bernal pues logró 2 años después que la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad pues ordenaran al Tribunal Supremo Electoral para que las elecciones se volvieran a repetir. El Tribunal Supremo Electoral pues dejó como fecha el 12 de enero del 2014 y que justo pues se realizaron las elecciones recientemente. Ante ello pues miles de pobladores de Nevaj Quiché asistieron nuevamente a las urnas electorales este domingo. Entonces quisiéramos compartirles a nuestros televidentes de que cuáles han sido los antecedentes de estas elecciones. Por favor, don Miguel, si nos pudiera compartir estos antecedentes de por qué fue que se impugnaron estas elecciones del 2011. Muchas gracias por estar viendo este canal. Es un canal que nos ha dicho siempre la verdad y por eso nosotros venimos a esto, para venir a explicar al pueblo de Guatemala, a las autoridades indígenas, a los pueblos que nos miran, para explicarles cuáles fueron las razones de que ellos pidieron la impugnación de las elecciones en el municipio de Nevaj. Las elecciones se dieron limpiamente el 11 de septiembre de 2011, o sea, las elecciones se dieron sin ningún problema. El ganador en esa ocasión es don Pedro Raimundo Cobo con 12.202 votos, que representa el 49% del porcentaje, según el Tribunal Supremo Electoral. Virgilio Bernal se quedó en el segundo lugar con 8.971 votos, que representa el 36% del 36% porcentual de los votos emitidos. Entonces,
En el día siguiente el señor Virgilio es el que aceptó su derrota en ese momento. Él dijo que iba a entregar con su honorabilidad, que iba a entregar los cargos y que va a estar vigilante para que Pedro cumpla con su promesa. Eso es lo que él dijo en ese momento, así como lo dijo antier cuando las elecciones se ganaron. Entonces, lo extraño para nosotros es que a los tercer días él empieza las impugnaciones y él dice de que no se le había inscrito, que no aparecía su nombre vacante, y ahí empieza todo el proceso legal. Nosotros siempre dijimos como autoridades ancestrales en ese momento que no había razón para la repetición de las elecciones. No existía la razón porque no hubo fraude, no hubo impugnaciones, no hubo quema de votos, como la ley electoral mismo lo marca, no hubo nada en ese sentido. Nosotros dijimos, nosotros como autoridades ancestrales vamos a reconocer y reconocemos y emitimos una resolución como autoridades ancestrales en ese momento donde nosotros hicimos ver que reconocemos al alcalde Pedro Raimundo Cobo electo popularmente y democráticamente como la ley del país lo manda, y así nosotros lo dijimos y resolvimos, y esa resolución lo entregamos al alcalde municipal en ese momento, venimos a entregar al Tribunal Supremo Electoral y lo entregamos a la Corte de Constitucionalidad, porque nosotros pensamos que no se podía empezar a jugar con la dignidad del pueblo Ixil. Así es la historia de esta. Pero tras toda esa lucha legal que empezó Virgilio Bernal a hacerlo, entonces los tribunales se inclinaron a su favor. Nosotros, nuestro argumento, ¿por qué nosotros dijimos que aunque no apareciera el nombre del Virgilio, nosotros siempre dijimos, nosotros los Ixiles, y no sé si todos los pueblos, pero los Ixiles, vamos a acudir al voto, votamos por el símbolo, no por el nombre que aparezca en cualquier papel, votamos por el símbolo y votamos por la persona que representa el símbolo que nosotros queremos que sea. No miramos si aparece, si se llama Pedro, si se llama Juan, si se llama Bernal, no. Nosotros vamos a acudir a los votos y la prueba está en que él sacó en ese momento 8,971 votos. No hubo violación de derecho. Acudimos 26,000 nevajenses a emitir nuestro voto en ese momento. Muchas gracias, don Miguel. Doña María, ya con todos estos antecedentes que nos cuenta don Miguel, ¿verdad?, de que mucha población acudió a las urnas en ese entonces y que ya habían dado por un ganador en esas elecciones. ¿Cómo vio entonces la comunidad de que se volvieran a repetir estas elecciones? Bueno, buenas tardes. Bien, porque digamos, siguió gracias que le dieron así solución a la votación, porque vimos que es necesario, porque siempre causaba muchos problemas que no, si no fuera esa votación, pues seguramente que más así violencia y saber qué pasaría, pues, pero bueno, gracias a Dios que no pasó nada ese día domingo y que se tomó el decisión, o sea, se decidió pues de votar en que para solucionar así allá en Pueblo de Nevá, para que no tengan más problemas. Y como damos cuenta que cuando no se iba a hacer esa votación, pues y toda la gente estaba triste y estaba preocupado. ¿Por qué? Porque estaba amenazado, así como nosotros, alcalde indígena, siempre nos amenazan por lo que los hacían. Entonces eso es todo lo que se hizo, y gracias que la gente tomó la decisión de votar con quién votó. Ellos se decidió con quién votó, pero los otros votó con otras personas, pero sabe ellos que no va a ganar, pues. ¿Por qué? Porque se ha buscado la forma como ganar a la gente, ¿va? Como se ha dicho, yo creo que todos nosotros los guatemaltecos sabemos en qué se dejó las mujeres, que se votó en que, aunque hay problemas ahora, porque buscó la forma la persona, el que se quería ganar a todas las mujeres, pero gracias a Dios que las mujeres
la mayoría acaso no se dejaron de que con uno se votaría, sino que ellos saben con qué se votó, va, y ellos saben para resolver ese problema, que no haya más violaciones, aunque sí, después de estos fue mucho problema, porque habían violencias entre partidos. Entonces nosotros como alcalde indígena no estamos en un partido, sino que estamos velando quién son los que causan muchos problemas. Estamos dando cuenta, hasta la población se está dando cuenta. Entonces nosotros estamos un poco así preocupados en qué forma se puede arreglar todos los problemas que se hizo después el día lunes. Se causó muchos daños, así como el otro Partido Patriota, y hizo muchos problemas. Hay como miembros del alcalde indígena que salieron, le golpearon. Entonces nosotros estamos preocupados por eso, así como estamos ahora, y siempre nosotros nos reciben amenazas, pero sabemos que nosotros, el pueblo de Guatemala nos tiene que apoyar en esa forma. Muchas gracias, doña María. Ahora, Pedro, ¿puede indicar a nuestros televidentes, ya nos indicaban los antecedentes y cómo vio la comunidad esto de la repetición de las elecciones? ¿Cómo cree usted que se vivió el ambiente previo a las elecciones de este domingo? Así de manera breve, porque después tenemos que ir a un corte comercial, pero así de manera breve, ¿cómo se vivió el ambiente? Bueno, en los últimos 2 meses en Nevaj ha sido noticia, no solo en Nevaj, sino a nivel pues, nacional e internacional. Pues ha habido preocupaciones por ambos partidos, digamos, los simpatizantes de cada partido. Pues se llegó el momento de que se tenía que pues terminar con esto, de buscar una solución, digamos. Entonces, como todos sabemos, 2 años que ha llevado Pedro Raimundo Cobo en la alcaldía, siempre ha sido no molesto por los otros partidos. Entonces se tenía que ver una solución de terminar con esto, y gracias a Dios se dio en estos días, y para mí fue un éxito, otro éxito del pueblo Ixil. Se da a conocer a nivel nacional que el pueblo Ixil tiene dignidad y sabe elegir su candidato. Muchas gracias, Pedro. Estimado público, vamos a tener que ir a una pausa comercial, pero estamos conversando con representantes de la alcaldía indígena del pueblo Ixil, que nos están comentando sobre el ambiente que se vivió previo a las elecciones, a la repetición de las elecciones este 12 de enero, y cómo se vivirá estos próximos días este clima. Ya volvemos, vamos a una pequeña pausa. Recuerde, está viendo su programa Sihuantinamit, La Voz de los Pueblos, una programación de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaqip Quej. Ya volvemos. Sihuantinamit, su programa de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaqip Quej. Recuerde que también puede visitarnos por las redes sociales, tanto de Huaqip Quej como de Vea Canal. Estamos conversando con autoridades indígenas de Nevaj, del pueblo Ixil, y nos están comentando sobre cómo se vivió el ambiente previo a las elecciones, y vamos a seguir conversando con ellos. Don Miguel, nos hablaban también, se tiene información actualmente sobre algunas agresiones que tuvo su persona, ¿verdad?, como autoridad. Cuente a nuestros televidentes qué es lo que sucedió y cómo sucedió.
Muchas gracias. Nosotros tenemos que decir lo que ha pasado en el municipio previo a las elecciones. Eso se da previo a las elecciones, un día antes que se repitieran las elecciones en Nevá. Nosotros, existió una tensión en el municipio de Nevá desde el 2 de enero, cuando las bolsas seguras, el bono seguro, se empezó a repartir a la gente. Desde el 2 de enero existe la tensión en el municipio de Nevá. Y como producto de una de esas tensiones y como producto de las imposiciones que se dieron al pueblo Ixil, voy a decir los antecedentes de este problema. El Partido Patriota, cuando empezó a dar los bonos seguros, empezó a repartir bolsas seguras, a ustedes, los que nos están viendo, les dijeron que ustedes tenían que colocar la bandera roja en sus casas, que si ustedes no lo colocaban, se les iban a perder ustedes los beneficios. Eso, el pueblo Nevá, ellos saben que así se los dijeron. Pero hay unos que no le hicieron caso. Hay una mujer que está por Cambalam, es el municipio, a 5 kilómetros de la cabecera municipal de Nevá, colocó una bandera diferente, colocó una bandera verde en lugar del rojo. Cuando hay 4 tractores que envió el Ministerio de Comunicaciones, el día miércoles llegó en Nevá para que empezara a trabajar el día viernes y sábado. Entonces, hay un grupo del Partido Patriota que estaba cuidando el camión, que andaba con el camión. Entonces, ellos iban a trabajar el día viernes, trabajaron el día viernes, y el grupo de mujeres organizada por Partido Patriota, ellos fueron a ver la máquina. Y cuando ellos notaron que de la casa de la señora que se llama Catalina Velázquez, si no me equivoco, Catalina Velázquez, cuando ellas miraron que no estaba la bandera roja, empezaron a insultar a las mujeres y empezaron a golpearla. A nosotros nos informaron como autoridades ancestrales, nuestro papel es velar por la integridad, hacer justicia nosotros. Eso es lo que nosotros hacemos, hacer justicia. Y nos llamaron a nosotros, nos dijeron que hay un problema en Cambalam, hay una mujer herida y que ustedes pueden ir a verlo, si es cierto. Nosotros salimos a verificar, nosotros llamamos a la prensa porque ya estaba la prensa presente en el municipio. Nosotros llamamos a la Policía Nacional Civil para que nos acompañaran y nosotros fuimos a ver y nosotros tomamos la declaración de la señora que estaban heridos, quienes nos dijeron lo que ya les expliqué, cómo sucedió. Luego, cuando el grupo de Partido Patriota, que se habían retirado como 100 metros, se habían retirado, y cuando ellos miraron que ya estábamos, los agredidos, ya están hablando con la prensa, dando su declaración, y informándonos, y nosotros tomando la nota de lo que había pasado, ellos se acercaron a la prensa, y nos empezaron a insultar a las mujeres, y empezaron a decir que ellos habían sido golpeadas también, y que tenían un golpeado. Y nosotros dijimos, como autoridades, vamos a ir a ver la gente golpeada de ellos. Nosotros, como como alcalde, yo le dije, ellas ya les tomamos los datos, qué les pasó, ahora nosotros vamos con ustedes para tomar los datos, qué es lo que había pasado también en ese grupo. Y me fui, éramos 5 miembros de la alcaldía, nos fuimos y me acerqué para preguntar a ellas quiénes y cómo se llamaba la señora que estaba allí tirada y cómo sucedió el hecho. En lugar que ellos dieran su versión sobre eso, si empezaron a insultar con palabras gruesas que el público no merece escucharlo porque no es nuestro vocabulario, empezaron a insultar las mujeres, hombres empezaron a insultar a la alcaldía indígena. Entonces yo, para evitar más conflictos, yo dije, me voy a retirar. Nosotros nos vamos a retirar como alcaldía indígena porque para eso no estamos. Lo que nosotros queremos es que se haga justicia. Y si no quieren a la alcaldía indígena, porque ellos nos cantaron en ese momento, ustedes son los que no quieren que se repitan las elecciones, y efectivamente así es. Nosotros dijimos que no valía la pena, que era innecesaria la repetición de las elecciones, y nosotros nos ganamos la enemistad de ellos, y para eso, esa es la razón de ellos por las cuales entonces si vinieron las mujeres sobre mí, me quitaron la vara de autoridad. Ese es el problema más grave, me quitaron la vara de autoridad, andaba la Policía Nacional Civil con nosotros. En vez de que la policía se para, la policía me jaló más para que yo dejara la vara y me recomendó, se quedó la vara. Ellos robaron la vara de autoridad, allí lo tienen ellos, los miembros del Partido Patriota. Eso está registrado por la prensa y podemos acceder por los medios, ahí está registrado por la prensa, y me agredieron. Eso es la actitud
Esa es la actitud, así son nuestros hermanos, así lo están educando. No somos los Ichiles así. Y yo quiero decirles a la opinión pública que los Ichiles no actuamos así. Respetamos la vara para nosotros es sagrado. A mí no me agredieron, yo estoy bien, yo estoy sano, aquí yo estoy bien. Lo que ya no está sano es la autoridad, la vara que ellos lo tienen ahora, cuando ellos saben. ¿Cómo se sentirán ellas, las mujeres que quitaron la vara? ¿Cómo se sienten ahora ustedes, señoras que quitaron la vara? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten sus abuelos? ¿Cómo se sienten las abuelas de haber faltado el respeto a la vara? A mí no me faltaron el respeto a mí, faltaron el respeto a la vara de autoridad. Eso es lo que sucedió. ¿Y qué hizo la policía? Nada. El ministro de Gobernación había anunciado días antes de que iba a poner orden y que quien crea disturbio iba a capturar inmediatamente. En ese momento no la hizo y hasta ahora no lo ha hecho. Don Miguel, lo que nos comenta, ¿verdad? Yo le diría a doña María, como también ella es integrante de la alcaldía indígena, ¿cuál es el procedimiento ahora para recuperar la vara? Pues lo que estoy pensando, estoy pensando así de mi propia idea, ¿va? Pues como ese vara, pues esa es una autoridad. No se tiene que jugar con la vara, porque ese vara se quedó desde que cuando nació el hombre en el mundo, ¿va? Entonces no lo pueden así dejar, sino que se pueden entregar la vara así como autoridad, pero ese ya le violaron porque ya le quitaron el valor, como quien dice que a una persona le patearon o le pedacearon o lo mataron. Entonces es una violación grande para nosotros o para el pueblo también, porque nosotros no somos nosotros quisimos hacer autoridad, sino que el pueblo o los principales que nos quiso quedarnos como alcalde indígena. Entonces esa vara tiene ley, pues. Esa vara ese es importante que lo tenemos. Esa es la ley que tenemos a mano. ¿A dónde vino esa ley? Es la población, pues, los principales en cada comunidad. Y todo aquí en Guatemala, pues, hay. Muchas gracias, doña María. Don Pedro, ¿puede comentarnos cómo existe entonces algún interés por el Partido Patriota o por el señor Virgilio Bernal de llegar a ocupar a este puesto nuevamente al cargo municipal? ¿Por qué se surgían todos estos problemas? A veces pensamos que hay ciertos intereses atrás, que no solo es el interés de quedar de gobernar al municipio, sino hay otros intereses. Pues la región Ixil es rico en recursos naturales. Han pasado 2 años y don Virgilio hizo bastante trabajo para que se repitieran las elecciones. Al final logra repetir las elecciones con el apoyo de ciertas instancias del gobierno. Es decir, últimamente ha llegado como 2-3 veces el gobierno con todo su gabinete en la región Ixil. ¿Por qué? ¿Por qué llega en la región Ixil? Entonces, ¿por qué no lo ha hecho durante los otros años, digamos? Entonces, a veces uno dice que hay ciertos intereses, ya sea por hidroeléctricas, mineras. Entonces, eso es lo que creemos la población nevajense. Muchísimas gracias, estimado público televidente. Estamos conversando con representantes de autoridades indígenas de Neva y estamos haciendo un análisis sobre las elecciones recientemente. Vamos a una pequeña pausa, pero no nos cambie, que ya volvemos en un cerrar y abrir de ojos. Ya volvemos.
Gracias amigos televidentes por estar con nosotros nuevamente en su programa Sihuantinamit. Estamos haciendo un análisis sobre las elecciones recientes realizadas en Nevaj. Y también se encuentra con nosotros el señor Felipe Itsep, que él es representante de la asociación Ajquemap, a quien le damos la cordial bienvenida. Y pues él también nos puede, don Felipe, usted puede contextualizarnos a nuestros televidentes después de estas elecciones que se dieron, ¿cómo usted ve esta situación? Bueno, muchas gracias. En realidad, digamos, para la asociación Ajquemap Rech Caslemal, que es parte también de la convergencia Maya Huaqipquiej, nos preocupa toda esta situación, ¿verdad? Porque ya, como lo decían los medios de comunicación, está en una tensa calma, pero tras de esa tensa calma ocultaba los grandes conflictos familiares, comunitarios, y es preocupante, digamos. Yo soy de Chajul y lo que pasa en Nevaj no solo afecta a Nevaj, afecta a los 3 pueblos que conforman la región Ixil. Y ahí, digamos, la intención clara del partido oficial es saturar, digamos, con sus intereses, si hubiera ganado, digamos, la alcaldía por Nevaj, porque entonces sí preparaban la plataforma directa para continuar los proyectos hidroeléctricos que se mencionan, que están, digamos, en curso. Y es una, digamos, preocupación más grande porque aparte, digamos, que la región Ixil cuenta con una belleza natural que desde ahí se genera el desarrollo, pero no el desarrollo visto como ellos lo ven, sino un desarrollo, digamos, que forma parte de la cosmogonía del pueblo. Entonces, ellos lo que quieren es seguir, digamos, impulsando los proyectos hidroeléctricos. Por ejemplo, el caso hoy, en la mañana, en Asunción Copón, llegan 2 helicópteros, 13 vehículos tipo pick-ups, para ya empezar a manipular, digamos, el proyecto Xalala, ¿sí? Con, digamos, procedimientos legales para el sistema, pero arbitrarias para los pueblos, porque no se respeta, digamos, los procesos de consulta, la participación de los pueblos. Entonces vemos, digamos, con mucha preocupación todo esto, que el gobierno y los gobiernos, y máxima, digamos, más en este gobierno en turno. Muchas gracias por todo este análisis que nos hacía don Felipe. Doña María, así puede comentarnos también a nuestros televidentes, ante la victoria del señor alcalde Pedro Raimundo Cobo, ¿cómo ve la comunidad ahora, la población en Nevaj? ¿Cómo ve este triunfo de él nuevamente? Buenas tardes. Ahora la victoria de Pedro Raimundo, pues fue feliz, pero como digo yo, que los otros partidos están en contra ahora porque no, como él ganó, pues, pero bueno, para nosotros los que lo queremos evitar el problema, pues nosotros somos felices para eso, porque no quedamos así mejor. Porque si es que se hubiera ganado don Jerónimo, pues yo creo que va a haber más problema y nos va a daña el ambiente, pues no solo el ambiente, sino que la riqueza de todo, de la tierra, pues. Entonces, eso es lo que estamos pensando nosotros, pensamos así mejor que ganó él. Y la población está bien feliz y contento porque saben la población qué trabajo está haciendo don Jerónimo. No nos cuenta, pues, pero nosotros estamos dando cuenta porque hasta él ha dicho una vez que él es responsable entre Ixil, entre alcalde y como los 3 pueblos. Él es responsable para sacar toda la riqueza del pueblo, del terreno de los Ixiles, pues, de nosotros. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en eso, pero gracias que Pedro Raimundo ganó esta vez,
pero no solo esta vez, sino que ya sabemos que él quedó, hace 2 años quedó alcalde, entonces se tiene que ser ganador, pues, porque tiene que terminar, ni un alcalde que va a ser 2 años nada más y queda otro, ¿no? Sino que los 4 años tiene que terminar. Gracias. Don Miguel, seguramente por el papel que juega la alcaldía indígena y por todo este clima que se está viviendo después de las elecciones del 12 de enero, ¿usted puede darnos un mensaje a la población cómo es que usted quisiera, tal vez también cómo coordinar esta gestión de lo que queda a los 2 años con la alcaldía indígena y que también que se dé ese respeto, ¿verdad? Ya que usted manifestaba en sus intervenciones sobre una de las agresiones que sufrió, ¿verdad? Entonces le dejo el espacio para que usted dé un mensaje a la población. Bueno, nosotros, a pesar de que nosotros siempre estuvimos y nosotros seguimos diciendo que la imposición de la repetición de las elecciones fue una repetición impuesta, no una fiesta física, como una fiesta cívica, como se nos dijo, pero nosotros, el pueblo Ixil ha reafirmado su decisión. El pueblo nevajense eligió el 2011, volvió a elegir y la dignidad ahí está. Nosotros queremos hacer el llamado a que el que ganó no es don Pedro, el que perdió no es don Virgilio. El que ha ganado en esta repetición de las elecciones es el pueblo Ixil, porque nosotros queremos terminar con la incertidumbre, nosotros queremos terminar con la violencia, y nosotros esperamos que los que piensen que hayan perdido, pues ellos que reflexionen, que piensen que nosotros, lo más conveniente para el pueblo Ixil es que nosotros nos unamos, es que nosotros no nos dejemos manipular por otros intereses, porque nosotros como pueblo Ixil, nuestro único interés, el que estemos divididos, el que sale afectado, siempre es el pueblo, y el pueblo es el pueblo Ixil. Entonces hago el llamado a que nosotros nos reflexionemos y que nosotros prevalezca el diálogo, pero que también respetemos, sepamos respetar y no solo exijamos que nos respeten y nosotros no respetamos. Es por un lado, y por otro lado nosotros, como dijimos, el alcalde que ganó, pues él tiene que seguir con la actitud como lo viene haciendo, respetar a los consejos de principales, respetar la decisión del pueblo y hacer las consultas como ha estado haciendo. Nosotros queremos que se respeten esos derechos de los pueblos, lo mínimo que pueden hacer ellos, y trabajar para que todos trabajemos por el municipio de Neva, pero por el bienestar de todos. Es por un lado. Y por el otro lado, nosotros queremos, más que pedir al pueblo a que deje, queremos pedir al gobierno central y específicamente al señor Estuardo Galdames, que es el que ha venido atacando al pueblo de Neva, a la alcaldía indígena, es que nos dejen en paz y que nos dejen los ixiles arreglar nuestros problemas. Nosotros somos los ixiles y él, pues, posiblemente el señor Galdames no entiende el problema de los ixiles, y cuando él se mete, pues llega a distorsionar porque no entiende. En primer lugar no es del quiché, y en segundo lugar no es del departamento del quiché. Entonces nosotros lo que pedimos es que nos dejen en paz y que el pueblo ixil empiece a arreglar los problemas, y que hay una preocupación, y disculpen que voy a aprovechar este espacio para decir de que la violencia no ha estado, la violencia no ha terminado. Se están organizando el grupo de mujeres para crear conflictos, para crear disturbios, y después van a la prensa para decir que son ellos los afectados, y ahí están las cosas. Ha habido 8 heridos después de las elecciones, y es lo que nos preocupa. Nosotros pedimos al señor presidente, y la agresión que nosotros hemos sufrido, pues nosotros vamos a acudir a las Naciones Unidas, vamos a acudir a la Corte Interamericana, porque nosotros pensamos que lo más importante es hacer valer nuestros derechos. Eso es lo más importante. Muchas gracias, don Miguel. Don Felipe, ya usted lo indicaba que esta situación que se vivió y que se está viviendo en Nevaj no solo afecta a los 3 municipios de Nevaj, sino a toda la población en general. ¿Puede darnos algún mensaje a nuestros televidentes sobre cómo llamar a la cordura, a la armonía, a la tranquilidad? Sí, yo diría, digamos, que fortaleciéramos nuestras autoridades, especialmente comunitarias e indígenas, ¿verdad? Porque son ellos los que realmente pueden y propiciar esa armonía, esa unidad en los pueblos.
Lo que pasó en Nevaj, vemos claramente, digamos, la debilidad y el colapso de un sistema que no es apto, digamos. Entonces vemos esto con gran preocupación, digamos, ese colapso que la repetición y pues todos dicen que es una fiesta cívica, pero más que fiesta cívica nosotros lo vemos como un colapso del sistema electoral del país, ¿verdad? Y no es con reformas, sino que allí hay que hacer un estudio profundo para cambiar, digamos, este sistema que ya colapsó. Entonces, el llamado es para todas las comunidades que podamos fortalecer realmente las autoridades propias de nuestros pueblos. Muchísimas gracias por su participación acá en el programa Sihuantinamit, La Voz de los Pueblos, que es una programación de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquipquiej. A usted, amigo televidente, hoy le llevamos el análisis sobre las elecciones realizadas en Nevaj. Ya nos compartían ellos el clima que se vivía, lo que se vive actualmente, pues hacen un llamado también a la población para que todos se unan y todos nos unamos. Les debo comentar que vamos a ir a las notas de la semana y entre ellas pues también la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas se pronuncia sobre las elecciones realizadas recientemente en Nevaj y también ellos hacen un llamado a que se respete específicamente a las autoridades indígenas. También hacen un llamado al gobierno central para que llegue la seguridad y que se respete a la población de Nevaj, porque ya como lo decía el señor alcalde Miguel, pues se está viviendo este clima de inseguridad y esta estrategia del ataque hacia la autoridad indígena. Asimismo, las características de estos pues se están tomando desde las mujeres. Entonces, es así como la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas se pronuncia al respecto. Esta y otras notas usted lo verá en nuestro segmento de noticias que a continuación se los dejamos, pero no sin antes decirles que no se pierda el siguiente programa, que es el próximo miércoles, pero también si gusta ver la repetición de este programa, lo puede ver este sábado 18 a las 3 de la tarde. Fue un verdadero gusto haberles acompañado nuevamente en su programa Sihuantinamit, La Voz de los Pueblos. Soy Leticia Sontay y nos vemos en una próxima. Feliz tarde.